El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro, y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Nuestra delicta. Casi todas las traducciones suelen decir, como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer. Sin embargo, bueno, he dicho casi todas las traducciones, debo corregirme, lo que llevo oyendo siempre en las lecturas del leccionario de la misa, las manos. Pero esto, en realidad, el texto griego dice: se sorprendió al ver que no se lavaba. No dice nada de manos. Se sorprendió al ver que no se lavaba. Y además el verbo griego que se usa allí es el verbo baptizein, podríamos decir bautizar. Esto nos da una idea de por qué también el bautismo en el Jordán no fue el sacramento, es un verbo, sumergirse. Sumergirse es el significado propio. Y es verdad que al decir esto, sumergirse, se refería a lavarse las manos. Por eso no es su sentido natural. Pero la palabra, el mero verbo me parece precioso. Bautizarse antes de cada comida espiritual, que es la misa. En realidad hay un solo bautismo, con lo cual es revivir interiormente la gracia del bautismo. Revivir interiormente ese lavado. Bautizarse antes de comer. Los sacerdotes sí que tenían obligación, los levitas, de lavarse antes de entrar a oficiar en el templo. Ellos sí. Sin embargo, aquí Jesús no lo hace porque no hay un mandato en el Antiguo Testamento de hacerlo cada vez que se coma algo. Sin embargo, la tradición sí que lo impuso, por esa idea de no sea que haya algo impuro. Pero después se añadieron también oraciones, aunque esto no lo hacía todo el mundo. Y en algunas versiones muy extremistas había, creo recordar que eran más de 20 oraciones que tenía que hacer mientras uno se lavaba. Claro, cada vez eso se va complicando. Y después con eso no basta y habría que lavarse de una manera, etcétera. Siempre eso no tiene final. Jesús cumple siempre los preceptos que Dios ha dado en el Antiguo Testamento, pero este era tradición humana. Y por lo tanto, los hombres estamos obligados a lo que Dios ha mandado, pero no a todo lo que nos digan nuestros hermanos. Siempre hay hermanos que están muy deseosos de exigirnos que hagamos lo que ellos creen que debemos hacer, pero solo estamos obligados a Dios. En la Iglesia también
a lo que se ate con el poder de Dios. Pero son bien pocas cosas, muy pocas cosas. Lo interesante, vuelvo a repetir, es baptizen, bautizarse, revivir ese lavado. Lo mismo que un fuego se le puede alimentar más y si está apagado soplar sobre él, pero aunque esté encendido, echar más. El fuego que prendió en el bautismo, pues alimentarlo. Muchas veces los bautizados de niños que han nacido en familias no especialmente cristianas, pues tienen en un momento dado que alimentar esos rescoldos. Nosotros podemos soplar sobre ese fuego o esos rescoldos cada vez que vayamos a comer en la misa. Baptizen, la necesidad de revivir un sacramento para que otro nos coja purificados y pueda obrar más. Yo paso al lado de una gasolinera, la Shell, que hay una concha cuando voy al hospital a hacer mi trabajo, y siempre la concha me recuerda al bautismo. Y en ese trocito de coche pues pienso, tengo que revivir las gracias que recibí, tengo que hacerme consciente de ese sacramento. Y lo hago cada día, cada vez que paso delante de esa gasolinera. Pequeños trucos que cada uno puede buscarse los que quiera para revivir. Y de las cosas que podemos revivir, el bautismo, el lavado. Nunca estaremos suficientemente lavados porque siempre nos volvemos a ensuciar, aunque sea del polvo del camino. Por eso Jesús les lavó los pies antes de la última cena. El lavado. Nunca pediremos suficientemente perdón a Dios. Tendríamos todo el perdón y toda la purificación en la sangre de Cristo, pero la experiencia es que nos manchamos. La experiencia es que nos manchamos. Hoy hemos tenido reunión de sacerdotes, el que estaba al lado mío mientras hablaba el otro, la verdad es que me ha aburrido un poco, pues el otro me ha empezado a hablar. Y yo pensaba, ahí el que me está viendo, pues se nos ve, aunque lo hacíamos muy bajito, pero nos veía bien, pues se va a ofender de ver que en la fila número 40 hay allí dos curas de vez en cuando hablando, aunque yo me ponía una carta delante de la boca. Pues allí me he manchado. ¿Por qué? Porque he ofendido al otro que antes o después nos iba a ver y mira, estos están hablando. Pues allí me he manchado contra la caridad. Y si encima pues hemos repasado un poco la vida de algún presbítero, pues me he manchado más. Con lo cual, siempre tenemos la necesidad de limpiarnos, de pedir perdón con toda sinceridad, porque no hay excusa. Eso estaba mal, pues hay que limpiarse. Y no todo se limpia solo con la confesión. La penitencia, la oración, la petición de perdón, el dolor de los pecados, también, si lo hacemos con sinceridad ante Dios, nos purifica. También puede ser muy poderosa la purificación fuera de la confesión, muy poderosa. No es que la confesión lo es todo y está esto allí en segundo. No. Una confesión hecha con poco dolor perdonará mucho menos que una persona que solo con penitencia y oración se arrepienta con toda su alma. Pues se perdonará más por esa vía fuera del sacramento que no simplemente por ir al sacramento con una actitud mucho peor. Dios quiere que todo se conjugue, no solo sacramento, no solo penitencia.
y oración y buenas obras. Todo forma una armonía en el alma para que nos revivamos el bautismo antes de comer cada día de este pan de los ángeles.